De Brasilia nos pasamos acá a la sede regional de FISAT de América, a Perú, para la siguiente mesa, la mesa número 7, que es gestión de cuencas hidrográficas, y estará a cargo del magíster Roger Hurtado Sánchez, directivo de la sede regional de América, sede en Lima, Perú. Roger Hurtado Sánchez es magíster en políticas públicas, legislación y gestión ambiental por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad Nacional de Trujillo de Perú. Tiene varios diplomados en gestión ambiental para el desarrollo sostenible, en gestión estratégica de las relaciones comunitarias, en sistemas integrados de gestión en calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en análisis y gestión de calidad, seguridad social, salud en el trabajo y medio ambiente, análisis y resolución de conflictos, en gestión de conflictos sociales. Es decir, tiene una vasta experiencia como docente universitario, además de haber sido coordinador de la Oficina del Defensor del Pueblo en Cajamarca, docente, mencionaba, de la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Antonio Guillermo Urrelo. Actualmente es docente de pre y posgrado de Derecho Ambiental en la Universidad Privada del Norte, miembro, pues, como mencionaba, de nuestra organización de FISAT, como también de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, de la Red Latinoamericana de Fiscales Ambientales, con sede en Brasil, de REDEMPA. Ha escrito diferentes artículos de investigación y ensayo, expositor que nos acompaña en varios eventos. Bienvenido y ya muy buenas tardes también acá en Perú a Roger Hurtado en Cajamarca, a tu cargo la mesa número 7, gestión de cuencas hidrográficas, Roger. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la deferencia. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que han tenido para poder dirigir esta mesa 7, gestión de recursos hídricos. Agradecer especialmente a nuestro presidente de FISAT, Julián Moralizea, de igual manera a nuestro director ejecutivo de FISAT, Antonio Fernández Querida. Para mí es un honor dirigir esta mesa que estará a cargo de brillantes expositores de México, Ecuador y España. Bien, vamos a contar en primer momento con la exposición de Jesús Elena Stephanie Arteaga de México con relación a este tema. Invitamos, por favor, que ingrese a la sala virtual y inicie con su ponencia. Hola a todos. Mi nombre es Stephanie de Jesús y pues yo les voy a presentar este proyecto que realicé en mi facultad, que es la evaluación de los del estado de los servicios ecosistémicos en los ríos Cacalotenango y Tasco, el cual fue mi asesora, la profesora y maestra Arteaga Mejía Marisela. Muy bien. Primero que nada, quiero dar una pequeña introducción. Los servicios ecosistémicos son servicios valorables a partir de los beneficios o el bienestar que estos van a generar a los seres humanos. Se pueden clasificar de diferentes formas. Una de las clasificaciones es la que se puede ver en la pantalla, pero yo me voy a enfocar en los servicios de regulación, ya que estos van a sustentar a los ecosistemas y van a hacer que estos puedan desenvolverse de una buena forma. Y además, algo que es muy importante mencionar es que los servicios de regulación van a ayudar a que otros servicios sean disponibles para el ser humano. Algo que es importante es los servicios ecosistémicos que están enfocados a lo que es el agua dulce, ya que este recurso es importante para el desarrollo de la vida y también para el desarrollo de la sociedad. Y por esta razón, los servicios ecosistémicos en los que yo me basé fueron los de retención de sedimentos y de nutrientes, que son considerados servicios de regulación y están relacionados con el equilibrio de la tasa de descarga de nutrientes y sedimentos sobre los cauces naturales. Los dos principales factores que se van a tomar en cuenta son el suelo y la vegetación.
una pequeña introducción, que es un sedimento. Un sedimento es un conjunto de arcilla, limo y arena y otras partículas sueltas del suelo, como son los nutrientes y la materia orgánica, que van a ser el resultado neto de procesos de erosión y de deposición, producto de factores antropogénicos como es el cambio de suelo y factores físicos como es el viento, el agua y el hielo en algunos ecosistemas. Y todos estos factores físicos van a ser los transportadores de estas partículas del suelo a los cauces. Los sedimentos tienen funciones esenciales en los ríos, como el desarrollo de los cauces y también de que minimizan la degradación del fondo, forman hábitats y transportan nutrientes. Sin embargo, una alta concentración de estos sedimentos van a propiciar una degradación de la calidad de los sólidos una degradación de la calidad del agua, perdón, de los sólidos, específicamente de los sólidos suspendidos, y pueden causar otros problemas. Los nutrientes que se tomaron en cuenta es el fósforo y el nitrógeno porque son los de mayor incidencia en la zona. Las principales fuentes son las industrias, son también las aguas residuales y la agricultura. Altas concentraciones de estos compuestos pueden generar una acelerada eutrofización y un rápido decaimiento de la concentración de oxígeno disuelto, además de que hay que tener en cuenta que compuestos tóxicos como el amoníaco y los nitritos también son relevantes. La valoración de los servicios ecosistémicos es la medida de la capacidad de los ecosistemas para satisfacer necesidades esenciales a la vida y nos va a ayudar a que haya una buena gestión y conservación adecuada de los sistemas naturales, a preservar áreas fuera de las reservas legalmente protegidas y optimizar el proceso de obtención de fondos para los distintos proyectos ambientales que se tengan en mente. Existen dos ramas y yo me voy a basar en la rama antropocéntrica, que se tiene que ver con el hombre, específicamente en el valor de uso indirecto, que son los insumos o procesos intermedios para obtener servicios y bienes. Existen varios métodos y el método que se utilizó aquí es el costo evitado. Para introducirlos un poco al problema que se tiene aquí en México es que por 50 años la industria minera se ha establecido en este país y actualmente tiene el 8.2% del Producto Interno Bruto Industrial y el 2.4% del Producto Interno Bruto total. Es el primer productor en plata y ocupa el segundo puesto en Latinoamérica con mayor presupuesto en la exploración minera. En México hay 3.123 establecimientos dedicados a la minería. De estos, 307 se encuentran en lo que es el estado de Guerrero. El estado de Guerrero se encuentra en la parte suroeste del país y específicamente Taxco del Alarcón es un municipio que se encuentra en la parte norte del estado de Guerrero y es un centro turístico conocido principalmente por la producción de plata, el plomo y el arsénico. En este municipio se encuentran los ríos Cacalotenango y el río Taxco, y como se puede apreciar en esta imagen, hay 5 minas alrededor de estos ríos y cada una con sus respectivos jales. Algo que hay que mencionar es que la industria minera es el megaproyecto de mayor consumo de agua y es su mayor fuente de contaminación. Va a alterar el nivel freático, va a causar desertificación, sequías y agotamiento de fuentes de agua. Además de que produce lo que se conocen como jales mineros o también se les conoce como pasivos ambientales. Estos son residuos de la actividad minera producto de las actividades de extracción, explotación y aprovechamiento de estos minerales diversos y que van a tener pequeñas partículas que van desde 2 micrómetros hasta 0.2 milímetros y estas partículas tienen un fácil transporte por el viento y la lluvia, lo que va a causar que haya una gran producción de sedimentos y un transporte de metales pesados. La justificación de este proyecto pues, es que el servicio de retención de sedimentos y nutrientes va a ayudar a la purificación del agua, reteniendo y en algunos casos degradando los contaminantes antes de que estos ingresen a los cauces, además de garantizar la seguridad hídrica. Puede evitar los efectos de la entrada de los sedimentos y los nutrientes en los cuerpos de agua, y la comprensión de dónde se producen y se entregan estos sedimentos y nutrientes permite el diseño de estrategias para la reducción de las cargas de estas variables. El área de estudio, como lo había mencionado, está en Taxco
en Taxco de Alarcón, y los ríos Cacalotenango es este de aquí, y el río Taxco se encuentra aquí. Se encuentran en la región hidrológica número 18, en la región administrativa Cuatro Balsas, y les voy a hablar un poco sobre el lugar. El clima del lugar es templado subhúmedo, con lluvias en verano de mayor humedad principalmente. Tiene una temperatura entre 17 a 26 grados y una precipitación de entre 800 a 1500 milímetros. El sistema de topomorfas que más está en esa región es la Sierra Alta Compleja con cañadas, y en la edafología encontramos el lubisol, el leptosol y el faucem, y el uso primordial del suelo y vegetación es la agricultura, la minería, y hay una poca incidencia de la zona urbana. Bueno, dentro del objetivo principal es, tal como lo dice el título, evaluar y valorar los servicios ecosistémicos, y con la finalidad de proponer un proyecto de gestión ambiental. Los particulares, pues, construir una línea base para ver cómo está el estado del lugar, valorar los servicios para identificar su importancia económica y social, modelarlos para ver los lugares prioritarios de conservación y proponer un programa con el fin de mejorar las condiciones en las que se encuentra el área de estudio. La metodología, pues, se hizo una recopilación de información en un periodo de 10 años en diferentes bases de datos nacionales e internacionales de todos los temas que se ven en esta diapositiva. Se hizo un modelo de elevación digital y se hizo una recopilación de datos rasters de uso de suelo y vegetación. Se utilizó la herramienta QGIS y Excel, que sirvieron para calcular muchas de las fórmulas que se necesitaban, y se basó principalmente en lo que es la ecuación universal de pérdida del suelo, que utiliza los factores de la pendiente, de la erodibilidad del suelo, de la erosividad de la lluvia, del uso del suelo y de los factores de conservación. Además de que se utilizó esta fórmula para calcular la retención de sedimentos. De la valoración económica utilizamos estas dos fórmulas, que es los costos evitados en año medio y el valor de costos evitados por remoción o tratamiento. Cabe destacar que se utilizó como tratamiento la laguna de estabilización, y de los resultados que tenemos es que el 88.64% de la red hidrológica ahora es intermitente, y esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Algo tan contundente de que el río Cacalotenango era considerado en su totalidad permanente, pero ahora una parte es intermitente. También el balance hídrico que tiene la cuenca ha decaído. Del 2017 al 2019 ha pasado de ser una cifra positiva que se acerca al millar a una cifra negativa de menos 4.25 milímetros. Además, ha habido un gran aumento de población en el lugar. El agua renovable y el agua renovable per cápita sigue disminuyendo, al igual que los escurrimientos anuales, y ha habido un aumento en el grado de presión en la cuenca. En la calidad del agua igual ha disminuido significativamente en factores como el DBO, DQO y los sólidos suspendidos totales, y las causas se deben al cambio de uso del suelo, al aumento de la población y a la mayor cantidad de agua tratada que se ha vertido a estos ríos. Se hizo un pequeño análisis de cómo funcionaba el nitrógeno y el fósforo en estos lugares, y se obtuvo que esto va a depender mucho de la estacionalidad, de la época de lluvias y de la época de secas, y principalmente eso. El uso de suelo en el lugar ha cambiado mucho. Ha pasado de ser un lugar que tenía mucha vegetación primaria a un lugar que tiene mucha vegetación secundaria, y esto lo menciono porque la vegetación secundaria no nos va a dar los mismos beneficios que trae a los servicios ecosistémicos de retención como la vegetación primaria, además de que ha aumentado los asentamientos humanos en la zona. La climatología igual ha cambiado. Esta línea roja de aquí representa el cambio de la temperatura en los diferentes años. Como se puede ver,
ha cambiado más de 1 grado, y esto pues nos da un indicio de que muchas de las especies que se encuentran ahí se van a ver afectadas, porque sabemos que hay especies que son muy sensibles a los cambios de temperatura y, bueno, a los cambios climáticos en general. La precipitación igualmente ha cambiado y esto ha provocado un cambio igual en la evapotranspiración, que es la parte amarilla. Que en el medio biótico, hay un registro de 183 especies que se encuentran registradas, y hay como en parte de alerta. Por ejemplo, en la norma oficial de 059 Semarnat, es una norma que tenemos aquí en México que nos indica las especies que se encuentran en riesgo. 57 de todas las 183 se encuentran en riesgo, 31 están sujetas a protección especial, 20 amenazadas, 4 en peligro de extinción y 2 están probablemente extintas. En la lista roja, de estas 57, 46 tienen una preocupación menor, 2 casi amenazadas, 4 en peligros y 5 no se encuentran en la lista. Y de estas 57, 16 están en la lista de los CITES, que se adjuntan en el apéndice 2, el cual dice que no, tal vez no están en peligro de extinción, pero que se regula su comercio de estas especies. Bueno, aquí vemos lo que es la erosión real y la erosión potencial. Esta parte de aquí es la erosión real. La erosión real es la que cuenta al uso de suelo que tenemos, y las partes más erosionadas de la cuenca está en la parte parte noroeste, la parte central oeste y la parte sureste. Pero si nos damos cuenta, en esta otra que no cuenta con lo que es la parte del uso del suelo, estos mismos lugares son los que presentan esta erosión. Entonces, esto quiere decir que la erosión en estos lugares es debido principalmente a la climatología, a la pendiente y al tipo de suelo que se encuentra en la zona. Según la FAO y los índices que ellos manejan, esta cuenca está en un estado de erosión potencial severa y en algunos grados catastrófica. Para fines prácticos de cálculo económico y de cálculo de los sedimentos exportados y de retención, se delimitó la zona de captación del río Tasco, que también abarca el río Cacalotenango, y pues tenemos que la zona centro es la que tiene más exportación de lo que son los sedimentos, y las zonas que no están en el centro, que no son las que menos tienen retención, más bien las zonas que están en el centro tienen menos retención. Esto debido a que en estas partes es donde encontramos la zona urbana, las zonas mineras, muchas prácticas agrícolas y zonas incluso que están desprovistas de vegetación. Bueno, aquí es el desglosado, el análisis económico que se hizo basado en una hipótesis de los diferentes costos que se iban a tener en el lugar si implementábamos un tratamiento que es la laguna de sedimentación, y gracias a esto pues pudimos calcular el costo evitado. El costo evitado aquí tenemos que es un costo para un escenario 1, el escenario 1 es el escenario con conservación, es de menos de 6.667 millones, y el escenario 2, el costo evitado es una cifra bastante grande, que son 544.000 millones de pesos, y esto más o menos equivale al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, podemos hacernos una idea de que la actividad minera, pese a que tiene un gran impacto en la economía que manejamos como mexicanos, también el servicio ambiental, estos servicios ecosistémicos también tienen una gran importancia y que su valor es muy grande. Gracias a todos estos datos, bueno, se plantearon un proyecto de planeación ambiental, y algunas de las estrategias que se plantearon fue el uso de zanjas, el uso de zanjas de bordo, el uso de terrazas de formación sucesiva. También se plantearon las barreras vivas y las barreras muertas, como se le dice. Las barreras vivas son aquellas que están formadas por
por plantas y estas pues que sirven para la retención del aporte de sedimentos y de nutrientes, y las barreras muertas están formadas por rocas y estas rocas se ponen al nivel de los niveles de curva para igualmente retener los sedimentos y el paso de los nutrientes. Como conclusiones, tenemos que el clima, el flujo de los caudales, el cambio en el uso del suelo, el aumento de la erosión y la pérdida de especies son factores que están indicando cambios en los componentes que se presentan en la cuenca, y el alto aporte de sedimentos en la cuenca y la influencia de la actividad minera han creado un gran impacto ambiental en la zona de estudio. Además, hay que entender cómo funciona el ecosistema y es de gran importancia para poder aproximarnos a un buen manejo de cuenca. Los datos de este estudio pues deben de ser corroborados en campo, porque todos estos datos que se plantearon como este proyecto fueron hechos en pandemia, con datos que ya se tenían de las bases de datos, y para saber si estas cifras presentadas en esta investigación son precisas y pasar al siguiente paso, que es el paso de la acción. Y eso sería todo. Hola, hola. Sí. Bien, disculpen, tenemos algunas dificultades. Bien, muchísimas gracias con la profesora Jesús Helena Estefani. Invitamos al siguiente ponente, que es el profesor Ceballos Herrera Guido, de Ecuador. Muchísimas gracias, profesora Jesús. Buenas tardes con todos. No sé, disculpe si se visualiza ya la presentación. Sí, conforme, se visualiza perfectamente. Adelante, profesor Ceballos. Buenas tardes con todos los presentes. Saludos desde Ecuador. Primeramente quiero agradecer a la Fundación FISAT y a cada uno de los miembros, y de manera especial al doctor Julián Moraliceda, quien me brinda la oportunidad de dirigirme a ustedes a través del 6º Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Continuando con la Mesa 7 de Gestión de Cuencas Hidrográficas, les voy a darles a conocer sobre la investigación de la erosión regresiva del río Coca y sus repercusiones sobre los cambios de uso del suelo en el cantón El Chaco, en el país de Ecuador. ¿Qué pretendemos con la siguiente investigación? Analizar, comprender y explicar los nuevos escenarios territoriales del cantón El Chaco, motivados por los cambios experimentados a partir de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair y la erosión regresiva del río Coca. Pretendemos tipificar, delimitar, caracterizar y dar respuesta a los efectos de las actividades de la construcción de la central hidroeléctrica sobre los sistemas agrícola, forestal, ganadero, los ecosistemas y la diversidad biológica en el territorio del cantón El Chaco. No sé si pasa la diapositiva, disculpen. No pasa, no pasa. Bueno, ahora sí. Ahí. La presente investigación está ubicada en el continente América del Sur, en el país de Ecuador, en la región amazónica, en la provincia del Napo, cantón El Chaco, parroquia El Chaco. En la presente investigación es necesario e importante tener dos consideraciones. El proyecto Coca-Codo Sinclair,
La central hidroeléctrica inicia su construcción en el año 2010 y concluye en el año 2016. Su objetivo, cubrir el 30% de la demanda eléctrica del país, con una vida útil de 50 años. Fue definido como un proyecto emblemático para el país, ya que iba a generar 1.500 megavatios de potencia y aprovechar el potencial de los ríos Quijos y Salado que conforman el río Coca. En las zonas donde se ejecuta el proyecto, su principal actividad es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. En el momento de la construcción, generó 5.000 fuentes de trabajo directos y más de 15.000 indirectos. Esto vino a dinamizar la economía en el Cantón El Chaco. La presente investigación se centra en el Cantón El Chaco, ubicado en la provincia de Napo, en el sector oriental de la región amazónica. Cabe resaltar que existe una gran biodiversidad, sobre todo el Parque Nacional Sumaco, la Reserva Ecológica Antizana, la Reserva Cayambe-Coca y el Parque Nacional Yanganates. Como ustedes pueden ver en el registro fotográfico, esa es la Reserva Ecológica Antizana, un volcán ubicado en el sector del Chaco. La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar conocimientos, sea de interés científico, humanístico, social. Y dentro de la presente investigación vamos a utilizar las variables socioeconómicas y físicas, información alfanumérica y representación cartográfica. Dentro de la metodología se realizará un análisis descriptivo del área de estudio para que estos conocimientos socioeconómicos, ambientales y físicos ayuden a la comprensión de los fenómenos acaecidos en el Cantón El Chaco como consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico y la erosión regresiva del río Coca. La información alfanumérica usada para la obtención de estos tipos de variables socioeconómicos, agrícolas y físicas se obtendrán del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de los diferentes organismos gubernamentales que se encuentran aplicados en la zona de estudio. Dentro de la representación cartográfica, las características topográficas, el nivel de desagradación y la leyenda que se considera será fundamental para la comprensión del trabajo. La exactitud planimétrica de la información cartográfica será la derivada de la base cartográfica del Instituto Geográfico Militar. De acuerdo a la caracterización, se analizará el estudio de la ocupación de los diferentes intercambios y los cambios netos de las coberturas y uso del suelo producido por la erosión regresiva del río Coca. Dentro de la hipótesis, la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair ha provocado el cambio de cobertura y usos del suelo del Cantón El Chaco, así como la erosión regresiva del río Coca. Como segundo punto fundamental en la presente investigación, tenemos la erosión regresiva, sobre todo en el río Coca. ¿Qué significa y qué consiste este fenómeno? Es cuando la hidrodinámica de un río es tan fuerte que comienza a carcomer las orillas y taludes alodaños en el cauce, cambiando el trayecto original del río, y es regresiva cuando el socavamiento se come el lecho del río, pero en sentido contrario a su cauce. Y esto se dio en febrero del 2020, cuando la cascada de San Rafael, y ustedes pueden ver en el registro fotográfico el socavamiento del río Coca. La cuenca hidrográfica del río Coca se caracteriza por presentar una geodinámica activa, evidenciada en dos factores principalmente, en la actividad sísmica y en la actividad volcánica. Dentro de nuestro trabajo de investigación, hemos podido observar la actividad volcánica del volcán El Reventador. Todos estos factores han ingerido para que se dé la erosión regresiva del río Coca. Actualmente existen 3 provincias afectadas: la provincia de Orellana, de Napo y Sucumbíos. Son alrededor de 25.000 personas quienes han sido afectadas directamente.
Como consecuencia de la profundización del cauce del río Coca, ha ocasionado que los taludes que están a los lados del río se vuelvan muy inestables, causando destrozos en las fincas y viviendas de las riberas, al igual que la rotura del oleoducto de crudos pesados, al igual que el del sistema de oleoducto transecuatoriano. Y es así que el 7 de abril del 2020 hubo una rotura del oleoducto, poniendo el tema ambiental en riesgo y sobre todo el tema de vidas humanas. Quiero compartirles, debido a la importancia que es para el país un proyecto hidroeléctrico emblemático, un reportaje que salió en un medio de comunicación. Muchas gracias, Diana. El colapso de la cascada San Rafael en el río Coca significó la pérdida de uno de los paisajes más icónicos del oriente ecuatoriano. Pero nadie podría adivinar que ese paisaje iba a cambiar tanto. ¿O sí? Científicos anotan que este fenómeno natural ya estaba descrito en algunos estudios y que al construirse la central Coca-Cola Sinclair no se tomó en cuenta este y otros riesgos que ponen en jaque a esta costosa infraestructura. La misión urgente en este día es detener al río para salvar la Coca-Cola Sinclair, o al menos hacer que vaya más lento para amortizar la inversión. Veamos la segunda parte de este reportaje a fondo. La fuerza del motor parece insuficiente ante estas moles de piedra. Poco a poco las va apilando para lanzarlas al río y formar diques. Lleva la red y hacemos una cama. Entonces, hacer una cama va a la siguiente fila, como hacer los muros de gaviones. Es la fórmula temporal para detener la furiosa corriente del Coca. La idea es de que nosotros sostengamos de protección. No es posible contener a la naturaleza. Uno tras otro se sucedían los derrumbes en el sector de Piedra Fina mientras constatábamos las obras de mitigación. Toda la montaña abajo. 24 horas después de estar ahí, la montaña se vino abajo, creando un embalse que afortunadamente se dio a las pocas horas. El río ha seguido erosionando hasta llegar al puente de Ventana 2, una conexión crucial para dar mantenimiento al túnel de descarga de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y para decenas de campesinos que tienen sus fincas al otro lado. Claro, eso nos ha ayudado bastante, diga, los finqueros del otro lado, pero como dice, la alegría del pobre dura poco, diga, y parece que se nos da ese puente. La solución por ahora ha sido rellenar unos containers con concreto y esperar que el puente aguante. No hay mucho optimismo. El pilotaje del puente sobre Ventana 2 es hecho en material volcánico. ¿Qué significa? Eso se va a ir. Pues no veo que haya en ese momento alguna obra que pueda mitigar. Esta es la batalla que se vive a diario en la provincia de Napo. Una batalla que busca salvar oleoductos, carreteras y las obras de captación de la Coca-Cola Sinclair. Cada día que pasa, las aguas del Coca van carcomiendo el lecho del río montaña arriba. Es lo que se conoce como la erosión regresiva. Y cada día que pasa, esa erosión se acerca cada vez más a este lugar. Las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Es por eso que en este momento el gobierno trabaja contra reloj para evitar que eso suceda. Y además va a gastar 20 millones de dólares, siendo esta una cifra discreta para tratar de salvar esta obra. Mucha plata le ha costado al país construir infraestructura en zonas de riesgo. El petróleo y la energía eléctrica transitan al lado de un volcán en erupción y encima de fallas tectónicas. Y ahora este fenómeno, producido por el colapso de una cascada. El Ecuador vive en una zona donde hay fenómenos naturales que pueden causar riesgos en todas partes. La cascada de San Rafael se formó gracias a una erupción del reventador.
La lava solidificada formó un embalse que luego se llenó de sedimento muy fino, elevando el lecho del río. Luego se construyeron carreteras, pueblos, oleoductos e hidroeléctricas a su alrededor. Por el proceso natural de erosión, la cascada colapsó y el agua sigue erosionando ese sedimento aguas arriba, poniendo en peligro toda la infraestructura adyacente. Esto obviamente podría haber pasado hoy, como puede haber pasado en 50 años, en 100 años. No hay un modelo matemático que nos indique cuándo pasa un proceso erosivo. Pero al ser un proceso, significa que no se va a detener. Y por lo tanto, es un hecho que la central está en riesgo. No sabemos para cuánto tiempo va a estar funcionando, va a poder funcionar la hidroeléctrica. Hay que tratar de que se amortice la inversión, alargar lo más que se pueda este fenómeno, o aplazar lo más que se pueda. Es decir, alargar la vida de una obra de 3.000 millones de dólares que debería durar siglos, que corre el peligro de dañarse en meses. ¿Tanta mala suerte tenemos en Ecuador o no se hizo caso a las previsiones? Pero lo que nunca les llamó la atención es este fenómeno de erosión regresiva que ya se advirtió en el 85 porque se estudió para la cascada de la Goyán por el ingeniero Jorge Sevilla del INESET. En sus publicaciones, Sevilla advirtió que si se hacía el proyecto hidroeléctrico Coca, podría suceder lo mismo con la cascada de San Rafael. Yo concluí que si por cualquier razón se produce la desaparición de la cascada, como en efecto así pasó el 2 de febrero de este año, el río retrocedería muy rápidamente. ¿Qué quiere decir poco tiempo? Pero muy pocos años. 2 años, 1 año. Y los datos actuales me están dando la razón. Una hidroeléctrica, un oleoducto, una carretera, un puente, y se van sumando millones en pérdidas. Pero también hay vidas, animales, tierras, alimento y manchas de petróleo en la piel. ¿Cómo se calcula el valor de esas pérdidas? ¿Alguien pagará por ellas? Tomás Chufani, 24 horas. Bueno, dentro de la investigación que tenemos, hemos concluido que la central hidroeléctrica nunca tuvo un estudio de vulnerabilidad ni riesgo. Y eso está comprobado, que el gobierno nunca hizo un verdadero estudio de los riesgos a los que se expone haber construido la Coca-Cola Sinclair. Existieron compromisos políticos a nivel internacional entre el gobierno de Ecuador y un gobierno chino. Actualmente no se generan los 1.500 megavatios de energía. Más bien existen unas fisuras donde repotenciar costaría 20 millones de dólares. Y principalmente está en riesgo el ingreso económico del país por la exportación del petróleo. Con esto he terminado de compartir un tema que es tan trascendental para el país. Muchísimas gracias. Creo que el moderador tiene problemas de... Sí, ya, muchísimas gracias. Sí, teníamos un poquito de problema de conectividad, pero bien. Muchísimas gracias al profesor Ceballos, brillante exposición sobre el tema de las cuencas. Invitamos al siguiente ponente, al final estaremos haciendo el comentario correspondiente. Invitamos a México, García Reséndez. Edgar, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde México. No sé si ya se puede compartir la pantalla, ¿se la están viendo? Sí, se está viendo, adelante. Muy bien. Bueno, en mi caso voy a hablar del ordenamiento ecológico en México como un instrumento de política ambiental que, bueno, inicialmente no se estableció como tal, sino que a través de sus antecedentes y del análisis de la legislación pudimos llegar a establecerlo como una política ambiental aquí en México.
Algunos vamos a tocar los temas de los antecedentes, vamos a hablar del principio de concurrencia ambiental, cómo opera, y la distribución de competencias también para desarrollar esta política. El objetivo es presentar el ordenamiento ecológico que opera en México en Adelante OE y mostrar también los antecedentes y el soporte legal actual del ordenamiento ecológico, conocer el principio de concurrencia ambiental y la distribución de competencias e identificar las fases del proceso de ordenamiento ecológico. Primeramente, como parte de los antecedentes, digamos, internacionales y de los orígenes del ordenamiento territorial, hablamos de los instrumentos de planificación. En este caso, su origen, ¿verdad? Tiene de la búsqueda que se hizo documental, que tiene su origen en el Valle de Tennessee por la crisis industrial de 1932, y también se replicó en Europa en el siglo XX para la planificación urbana. También se ha considerado el ordenamiento territorial como una disciplina científica, de acuerdo a la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que la planificación es algo inherente al ser humano, ¿no? Al ser humano, y si en este caso el Estado está conformado también por seres humanos, va encaminado más y representado a esta planificación. Entonces, el Estado tiene esta actividad de planificación y, pues bueno, dependiendo del modelo de desarrollo que esté aplicando en el Estado o que se haya tomado en consideración en el país, pues bueno, vamos a tener en este caso una planificación ambiental, como es en el caso de México con nosotros por los compromisos internacionales que se han asumido. El objeto precisamente de la planificación ambiental es el medio ambiente, es decir, el uso del territorio y los elementos que lo componen. Entonces, estos elementos que los componen tienen que ver con los sistemas ambientales, y pues esta planificación da origen a lo que conocemos como política ambiental, sobre todo en nuestro país. Y la política ambiental se sustenta o se descarga en leyes, reglamentos, principios y doctrinas, y estas tienen como finalidad conocer el uso, el control, la protección y la conservación, pues, del territorio. La práctica reiterada de la planificación ambiental y de la política ambiental pues nos llevan a establecer lo que conocemos como gestión ambiental. Esos tres aspectos de planificación ambiental, política ambiental y gestión ambiental son los que se tomaron en cuenta para la reconstrucción de estos antecedentes y llegar hasta la política ambiental de ordenamiento ecológico que tenemos en el país. Entonces, la gestión ambiental tiene un objetivo, es asegurar el cumplimiento de, primeramente, la política ambiental, las leyes y reglamentos, los principios, doctrinas, y también observar y atender el uso, el control y protección y conservación de los sistemas ambientales y los recursos naturales que existen ahí. También la gestión ambiental y la política ambiental, cuando interactúan, pues entonces se convierte en un proceso técnico muy importante, sobre todo complejo, porque esto implica que existan niveles jerárquicos de complejidad, de acuerdo con los autores y quienes están aquí en la cita en el gráfico. Y entonces nos damos cuenta que el ordenamiento ambiental, en este caso ecológico en México, tiene pues el primer lugar, porque es la base fundamental para la planeación ambiental en el país. Y pues bueno, habrá otros instrumentos que son llevados a cabo también al interior de nuestro país, como la evaluación del impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que esto es una cuestión doctrinaria, pero aquí en nuestro país todavía no se ha desarrollado la evaluación ambiental estratégica, la gerencia ambiental de empresas, la evaluación ambiental de productos y la auditoría ambiental. La auditoría ambiental está un poco más desarrollada. En este caso, podemos ver de manera preliminar algunos conceptos importantes de lo que se entiende por ordenamiento ecológico en México. Dice que es un instrumento de política ambiental diseñado para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización del territorio y de sus recursos naturales bajo el enfoque de uso racional y diversificado con el acuerdo de la población. Esto es muy importante en la parte final de su proceso. Esta es una cuestión conceptual de marco teórico, como la proyección también en el espacio de la política ambiental de un territorio mediante la implementación del modelo de
el modelo espacial de los sistemas ambientales naturales, y también se le ha dicho que son los programas de ordenamiento constituyen aquí en México el ecológico. Esa es una herramienta para el establecimiento de patrones espaciales de organización de actividades humanas en función de las potencialidades y debilidades del territorio y de la distribución de sus recursos naturales. En ese sentido, el ordenamiento ecológico en México tiene dos vertientes. Desde 1976, una que va encaminada a cuestiones de desarrollo urbano, y otra desde la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico de 1988, y tiene que ver con la política ambiental para desarrollar los instrumentos denominados ordenamientos ecológicos. Y pues bueno, de manera sintetizada, desde los antecedentes para la reconstrucción de este instrumento y de cómo fue gestándose hasta poder establecerse como una política, pues en 1917 ya la Constitución de nuestro país pues tenía ciertos indicios de organización territorial, puesto que la Constitución contempla cuestiones de territorio, y en 1930 ya hay una ley de planeación de la República Mexicana. Aquí en esta ley, pues bueno, es el antecedente, ¿verdad?, que tiene que ver con el antecedente de la planeación. También es importante mencionar que en 1946 pues salió nuestra primera ley. Toda esta información documental pues se fue recopilando con los antecedentes, y es la primera ley ambiental que tenemos en nuestro país desde 1946. Obviamente todas estas leyes fueron señalándose más adelante. Y ya, de acuerdo con Roset, en 1970 ya había algunos reclamos inherentes a la degradación de los recursos naturales en nuestro país. Por ello, en 1971 surge una ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental, y esto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología de aquí de México, afirma que es el preámbulo de las políticas ambientales. En ese sentido, también, continuando con la reconstrucción, ya en 1977 en nuestro país apareció ya el epígrafe de ordenamiento territorial. Es decir, esto tiene que ver con la política ambiental que tenemos actualmente. Y bueno, en 1982, si se fijan, era nada más de ordenamiento territorial, pero en 1982 ya existe una ley federal de protección al ambiente. Es decir, volvemos otra vez como a revisar la legislación, y nace esta otra ley, y también se crea la primera secretaría relacionada con el medio ambiente, con este tipo de atribuciones en materia ambiental. Hasta aquí todavía no ha nacido el ordenamiento ecológico. Sin embargo, ya en 1983, de acuerdo con la ley de planeación, esta, de acuerdo con Boyo, provocaría el nacimiento del ordenamiento ecológico en 1988, porque en el plan nacional se estableció ya elaborar los ordenamientos ecológicos. Sin embargo, estos pues no tenían un sustento jurídico, ¿verdad? Estaban solamente en un documento técnico de planeación, y por eso fue necesario reformar la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982, y aquí en este año es cuando apareció ya el concepto de ordenamiento ecológico. Y después, ya en 1987, se facultó, porque no estaba en la Constitución, sino que se elevó a rango constitucional ya establecer facultades para que se pudieran expedir leyes bajo el principio de concurrencia ambiental y distribución de competencias. Y bueno, la Ley General del Equilibrio Ecológico en 1988 ya estableció al ordenamiento ecológico, ¿verdad?, como un proceso de planeación. Todavía no había alcanzado el nivel de política pública para desarrollarlo. Sin embargo, como las reformas a esta ley ya en 1996, el ordenamiento ecológico ya se estableció como un instrumento de política ambiental, y esta es la definición que contempla en nuestro país esta política pública, ¿no?, en materia ambiental. Dice, cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Es decir, había dos instrumentos que tenía que ver con la planeación y el desarrollo y el ordenamiento del territorio, los que van encaminados con la función, con el aspecto urbano y el ambiental. Finalmente, ya de manera reciente, ya a partir del 2003,
ya nace también un reglamento, porque vimos al principio que era todo lo que estaba sustentado en leyes, y este reglamento pues estableció cómo les iban a ser los fundamentos para formular, aplicar y expedir, ejecutar y evaluar los programas de ordenamiento general del territorio y los marinos e instruir las bases para que la federación, los estados miembros de la federación y los municipios también pudieran desarrollar sus programas de ordenamiento regionales y locales. Por eso, también en el 2006 nació el manual del programa el manual de procesos de ordenamiento ecológico, que es una guía metodológica que permite gestionar los procesos de ordenamiento ecológico. A cargo de él se encuentra pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, que es la que emitió este manual. Este manual es importante porque aquí nos establece toda la metodología para poder llevar a cabo estos programas de ordenamiento ecológico. Y en el 2010 ya nacieron los términos de referencia para la formulación de los programas de ordenamiento ecológico regional, y lo más importante del 2010 es que hasta este momento, después de todos estos años, se pudo publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, que es un documento sumamente técnico que considera todo el territorio nacional y establece las bases para el desarrollo de esta política ambiental. Es decir, es el instrumento de mayor, el más grande de planeación que tenemos nosotros, puesto que no existe todavía uno en cuestiones que abarquen urbanas a todo el territorio, solamente el ordenamiento ecológico. Y en el 2015, pues ya nació una guía para la elaboración de estudios técnicos de ordenamiento ecológico regional, y finalmente, para cerrar esta bifurcación que pudimos haber visto, separar el ordenamiento ecológico y el territorial en las cuestiones urbanas, se publica la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, entendida como un enlace imprescindible entre los programas de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento territorial, de los estudios de riesgo y en particular de las acciones que se deben asumir ante el cambio climático y la adaptabilidad a sus consecuencias. Es decir, esta ley tiene como finalidad unificar todos estos instrumentos porque había una gran, estaban dispersos entre ellos y no había esta coordinación que debería de existir. Entonces, pues bueno, ¿cómo funciona este principio de concurrencia ambiental en México? Pues aquí lo importante a mostrar de este proceso de investigación, que es parte fundamental de un proyecto de investigación que estoy desarrollando, el nivel, bueno, de gobierno. Como la organización en México es una república constituida de estados que a su vez están divididos en municipios, pues bueno, existe la concurrencia, ¿no? La concurrencia ambiental es un fin último que tienen todos los estados miembros, la federación y los municipios, de proteger el medio ambiente y preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Sin embargo, cada uno de estos tres órdenes de gobierno, pues son competentes para emitir este tipo de ordenamientos ecológicos de acuerdo a las modalidades que a continuación vamos a ver, porque ya tenemos el ordenamiento general del territorio, pero todavía faltarían los que corresponden a los estados y a los municipios. En materia de concurrencia ambiental, por lo que tiene que ver al ordenamiento ecológico, sin considerar cuestiones de impacto ambiental o otro tipo de rubro ambiental, pues le corresponde a la federación emitir el ordenamiento general del territorio. Aquí el objetivo fue regionalizar ecológicamente el territorio nacional e identificar las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción. También los marinos, ahí vienen los lineamientos a los que deben sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas, incluyendo las zonas federales adyacentes. ¿Qué importancia tiene el ordenamiento general del territorio? Pues que tiene la base ya fundamental para poder establecer cualquier otro tipo de política que pudiera verse o estudio, puesto que arroja un diagnóstico general. Los estados también pueden emitir los regionales, ellos identifican las actividades sectoriales y conflictos ambientales en determinada área para promover el desarrollo sustentable. Y los municipios les corresponde la modalidad de ordenamiento local, que tiene como finalidad, sí es un instrumento regulador en cuanto al uso del suelo afuera de donde existen centros de población, localizar los asentamientos humanos, establecer lineamientos y estrategias ecológicas que contribuyan a preservar,
proteger y restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales al interior de los centros de población y considerar los criterios ambientales en los planes y programas. Finalmente, estas etapas del procedimiento para el proceso de ordenamiento en México son 5. La formulación, que tiene que ver con la firma de un convenio, instalar un comité técnico y demás, todo esto viene en el manual. La expedición también, que es la fase jurídica, donde ya se hace la publicación, es decir, la autoridad competente, federal, estatal o municipal, lo establece. Su ejecución, la evaluación también y la modificación en su caso del programa. El programa de ordenamiento, estas etapas, tiene que ver con el producto de este proceso de ordenamiento, es el programa de ordenamiento ecológico, es decir, se hace una caracterización del área de estudio, se hacen políticas y programas sectoriales, se reconocen los atributos de determinada zona, se hace un diagnóstico con aptitud territorial, los conflictos sectoriales, se determinan las áreas de preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable, lo que en su momento puede generar también a contribuir a aquellos decretos para áreas naturales protegidas, es el diagnóstico, la caracterización, el pronóstico y la prospectiva, que es el escenario, la tendencia contextual y el estratégico, y la propuesta del modelo de ordenamiento ecológico, que es la cartografía correspondiente para todo ello. Las conclusiones, pues bueno, no ha sido fácil. El Estado mexicano ha desarrollado su atribución para hacer todo este proceso de construcción de una política de ordenamiento ecológico. Busca mejorar la calidad de vida. La implementación, pues no ha sido fácil, ha sido compleja, como pudimos ver en todo el análisis histórico. También se ha adecuado el marco constitucional, lo que debe de destacarse porque no es un esfuerzo fácil. También la existencia del ordenamiento general es esencial para desplegar cualquier modalidad de ordenamiento sobre el territorio, independientemente de que sea de naturaleza urbana, agraria o incluso turística. Pues la riqueza radica en los aspectos cuantitativos y cualitativos que ya están en esa zona del territorio, y el reto viene con la operatividad del principio de concurrencia ambiental y distribución de competencias, porque cada estado debería de tener su ordenamiento local y también cada municipio debería de tener su ordenamiento local y regional, ¿verdad? Y los múltiples visiones de ordenamiento puede ser, pues sí, un obstáculo, pero la oportunidad está ahí a partir del diagnóstico que ya se tiene con los ordenamientos generales del territorio de los estados, que puede llevar a establecer cualquier elemento que pudiéramos utilizar para cualquier otro estudio que están ahí señalados en ese lugar. Entonces, en estos instrumentos que ya están desarrollados. En ese sentido, pues bueno, esta es la parte que se quería mostrar, cómo opera este ordenamiento ecológico en México. No hay bastante tiempo para hacerlo, pero gracias por su atención, y no se alcanza a profundizar de una manera mucho más allá de lo que se ha presentado hasta ahora. De antemano, muchas gracias al comité y a todos por permitir el espacio y poder participar. Muy bien, agradecemos la participación del profesor García. Brillante exposición. Invitamos a el siguiente ponente, Vicente Naranjo, quien cuenta con 15 minutos, por favor, para su exposición y los comentarios finales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy tratando de compartir pantalla, a ver si lo consigo. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. Profesor Vicente Naranjo. Adelante. Sí, en primer lugar agradecer este espacio dentro del congreso organizado por FISAT para presentar nuestro trabajo. El trabajo que lleva como título Evaluación de la calidad ambiental en sistemas riparios de un área periférica de la península ibérica. En primer lugar, como modo introductorio, quería recordar algo que todos conocemos, que es la estrecha relación que los medios fluviales han tenido desde tiempos históricos con el ser humano. Han sido vertebradores esenciales del territorio y, cómo no, son una fuente bastante interesante de servicios ecosistémicos con un alto valor ambiental, socioeconómico y cultural. En el territorio que nos ocupa, el entorno mediterráneo, la
el hándicap de estos medios fluviales es el clima. El clima presenta unos largos periodos sin precipitaciones, lo que conlleva de una forma inevitable unos flujos hídricos con un marcado estiaje, llegando a desaparecer de los cauces de agua este líquido elemento en los periodos más secos. Una cuenca, más concretamente un río en particular, es el río Gébora, en el cual las características del entorno en el que se ubica y el valle en el que se desarrolla su flujo le lleva a no tener este estiaje tan marcado como otros ríos y arroyos del entorno y de estos entornos mediterráneos. Por eso, la relación del ser humano con este medio fluvial ha sido estrecha desde tiempos históricos y le ha servido para generar una cuenca bastante antropizada. En ello se muestran una serie de intervenciones muy destacadas, como son la formación de pesqueras, diques, aterrazamiento de las orillas y riberas para el aprovechamiento del cultivo o la construcción de muros que mantienen a raya las grandes avenidas de agua, evitando la invasión de los terrenos de cultivo. Este río y su entorno destacan en aspectos ambientales por estar bajo dos figuras de protección. En primer lugar, ser una zona de especial conservación, denominada Río Gébora Alto, y una zona cepa, la zona cepa nacimiento del río Gébora. Los objetivos principales el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la calidad de los bosques de riberas presentes en el área de estudio como un bioindicador del estado ambiental actual del mismo. Como objetivos secundarios que apoyan a este objetivo principal fue la evaluación de la calidad de las aguas, la detección de puntos claves y críticos en el estado de conservación y las amenazas por parte de las especies foráneas de la vegetación nativa de las riberas. El área de estudio... Sus diapositivas parece que no están avanzando, disculpe la interrupción. O queda ahí en esa pantalla, pareciera que estará congelado. Muchas gracias. No consigo ver en... A ver. No sé cuál es el problema. ¿Me pueden indicar qué ver? ¿No? Sí. Sí, ahora está bien. Material área y de métodos. estudio. Material y métodos, área de estudio. Sí, sí, muy bien, se ve. Todo. Perfecto. Adelante. Disculpen, no sé qué está ocurriendo. Bueno, pues como les decía, el área de estudio se localiza al suroeste de la península ibérica, completamente en territorio extremeño. Más específicamente en una zona fronteriza justo al oeste de esta región. El área considerada como ámbito de estudio ha sido la zona incluida bajo la figura de protección CEPA, la zona CEC, que incluye el río Gébora y sus afluentes, así como el territorio localizado al sur de esta zona CEPA entre la frontera de Portugal y el límite sur del mismo. En esta cuenca del río Gébora engloba aproximadamente unos 200 kilómetros de cauces fluviales con diferente entidad y relevancia. Este estudio se afrontó desde tres frentes: la evaluación de los bosques de ribera mediante la aplicación del índice QBR, la evaluación de la calidad ecológica del agua con la aplicación del índice NFS, una adaptación del mismo, y la evaluación del hábitat prioritario, que sirvió como elemento clave para la declaración de espacio protegido CEC, los bosques aluviales de Alno-Glutinosa y Francinos Excelso. Disculpen. En primer lugar, se realizó una prospección del área de estudio basada en la fotografía aérea, comprobando estas prospecciones sobre el terreno mediante transectos y estaciones de prospecciones para vegetación distribuida en distancias inferiores a 1 kilómetro. Se prospectaron un total de 206 kilómetros de cuenca y se seleccionaron 74,6 kilómetros para ser muestreados y estudiados, compuestos por el principal río, el Gébora, 2 afluentes en la margen izquierda y 2 en la margen derecha. El índice QBR, a la hora de aplicarlo, nos da unos rangos de calidad de ribera de entre 0 y 100. Esta puntuación se distribuye en 4 bloques, que van de 0 a 25. El primer grupo o el primer bloque atiende al grado de cobertura de ribera, es decir, al porcentaje de cobertura de la misma. El segundo grupo atiende a la estructura de esta cobertura, es decir, la proporción entre cobertura arbórea y arbustiva. El tercer grupo, en cuanto a la calidad de la cubierta vegetal, relacionado con el número de especies autóctonas y la presencia de especies autóctonas. El cuarto grupo
atiende al grado de naturalidad del canal fluvial, las intervenciones sobre el mismo, así como la aparición de elementos disruptores del ecosistema. Para dar respuesta al primer bloque, se utilizaron fotografías aéreas. Así, se permitió establecer un sistema de muestreo por tramos. Estos tramos fueron seleccionados atendiendo a los criterios de este primer bloque. El grado de cobertura y la conectividad con los hábitats forestales adyacentes. Para ello se tuvieron en cuenta una serie de puntos. Se descartaron los tramos con una entidad menor a 200 metros. La localización del punto de muestreo para vegetación dentro de cada tramo siempre se aseguró que fuese un punto altamente representativo del mismo. Y en los tramos con una longitud superior a 1 kilómetro no solo se estableció una estación de muestreo principal, sino una o varias estaciones de muestreo secundarias que permitiesen que al menos hubiese una estación de muestreo por kilómetro. Finalmente, el índice QVR lo que indica es una serie de rangos de calidad entre una calidad muy buena y una calidad pésima, que se representa con la puntuación calculada, pero que a efectos prácticos se representa cualitativamente con una serie de colores que permiten tener una vista general del perfil del río de forma colorimétrica. El índice NFS se calcula en base a una serie de factores, los cuales tienen un peso específico cada uno de ellos, y obtenemos un rango de calidad de agua, de calidad ecológica del agua entre excelente y una calidad muy mala. En nuestro caso, al no disponer de todos los factores que este índice contempla, se realizó el cálculo con una aplicación facilitada y desarrollada por la Universidad de Iowa, que lo que hace es redistribuir los pesos específicos de cada uno de los factores de modo que el cálculo sea igualmente válido en función de los factores disponibles. Del mismo modo, y a nivel práctico, decidimos otorgar una escala colorimétrica a este índice, permitiendo así, al igual que con el índice QVR, obtener una visión global del cauce en cuanto a la calidad ecológica del agua. Para identificar los hábitats de interés comunitario, en primer lugar se identificó la vegetación arbórea dominante, así como la arbustiva y, en los casos necesarios, la herbácea. Se estableció el tipo de formación riparia que ocupaba cada uno de los tramos. Y finalmente se analizó si esta formación en cuestión pertenecía o no a los hábitats de interés comunitarios definidos por Red Natura 2000. Otra vegetación considerada de interés son las especies alóctonas. Así se identificó la vegetación alóctona presente, se estableció si esta aparecía de forma aislada o en comunidad y se analizó la potencial influencia de las mismas sobre el ecosistema ripario natural. Como resultado se obtuvieron un total de 5 géneros de porte arbóreo, 10 géneros de porte arbustivo y un género de porte herbáceo con alta relevancia en cuanto a especies autóctonas relacionadas con la vegetación, con las formaciones de ribera. En cuanto a las especies exóticas o alóctonas, se encontraron 8 géneros de porte arbóreo y 5 géneros de porte herbáceo. En cuanto a las formaciones vegetales consideradas como hábitats de interés comunitario, se detectaron en primer lugar las alisedas pertenecientes a los bosques ribereños residuales y por otra parte los adelfares y los tamujares, ambos pertenecientes a las galerías ribereñas mediterráneas. En el caso del río Gébora, el principal y el que da nombre a la cuenca, en el tramo estudiado encontramos que el índice QVR promedio ponderado está en torno a 70, lo que indica una calidad intermedia. Cabe destacar los tramos 6 y 17 por su baja calidad, así como el tramo 3 y 21 por una alta calidad de su vegetación de ribera. En cuanto a la calidad ecológica de agua en este río, tiene una calidad buena, con un índice NFS de 89 puntos. Cabe destacar que el 69,3% de este río, o de la longitud de este río, aparece en la ariseda, en el 4% del fares y en el 1,7% tamujares. Pero las especies foráneas aparecen en el 92,2% de su longitud total. El valor promedio de QVR ponderado para el río Guadarranque es de 47,6 puntos, lo que indica una calidad mala. En este río cabe destacar una alta variabilidad entre las diferentes estaciones de muestreo, tanto para el índice QVR como para el NFS, que tiene un valor promedio ponderado de 73,84 puntos, lo que indica una calidad buena. De nuevo, destacar esa alta variabilidad entre los diferentes tramos que se aprecia en el perfil del río indicado en la imagen. En cuanto al río Guadarranque, el 83,9% de su longitud está ocupado por formaciones adelfares, teniendo en cuenta que estas formaciones no están totalmente definidas por tener una alta presión sobre ellas y
tener una calidad cuestionable. La especie foránea más común es el eucalipto, que aparece en todos los tramos estudiados de este río. Por otro lado, la ribera de Jola presenta un índice QVR de 64,1, lo que indica una calidad media. En su perfil aparece una alta variabilidad entre los tramos. Destaca el tramo 1 en fase de recuperación tras los incendios de 2005 y las intervenciones posteriores sobre el mismo. El tramo 2 presenta una calidad media probablemente relacionada con la presencia de una aldea, la aldea que da nombre a esta ribera, y destacan los tramos 3, 4 y 5, justo en la zona central, con una alta calidad de bosque de ribera, a pesar de ser unos bosques bastante jóvenes asociados a las explotaciones madereras del entorno. El índice NFS para este río es de 89,3, lo que indica una buena calidad del agua, principalmente en el tramo inicial del mismo, o en el nacimiento. En este río, el 58,1% de la longitud está ocupada por la liseda, mientras que las especies alóctonas están presentes en el 69,4% de la longitud de este cauce. En el arroyo Codosero, el valor promedio del índice de QVR es de 65,6, lo que indica una calidad intermedia. Una calidad intermedia con una alta variabilidad. Los tramos 8 y 9 presentan una calidad muy baja. El tramo 9 es un caso particular de un tramo asociado a una forestación de eucaliptos que fue eliminada y por tanto se eliminó toda la vegetación de ribera y se realizó la limpieza del cauce. El tramo 2 presenta una alta calidad a pesar de la proximidad a una antigua mina de caolín apenas a 200 metros del inicio de ese tramo. En cuanto a la calidad del agua, el índice ponderado de NFS fue de 87,1, lo que indica una calidad buena. En este caso, el 69,1% de la longitud está ocupado por formaciones alisedas, mientras que las especies alóctonas están presentes en la totalidad del cauce. Cabe destacar una especie curiosa, se trata de lunaria, que probablemente procede de su incorporación a los jardines de casas rurales del entorno como especie ornamental. El arroyo Geborete, con un índice QVR promedio ponderado de 61,7, indica una calidad intermedia. Es claro y se ve bastante gráfico en el perfil la alta variabilidad entre tramos, siendo una calidad excelente en el tramo superior y una calidad bastante mala en los tramos intermedios 3 y 5. En el caso del índice de calidad de agua, encontramos que su valor fue de 89,3 de forma generalizada, lo que indica una calidad muy buena o buena, excepto en dos de sus tramos, coincidentes con los tramos anteriormente reseñados en el índice QVR como tramos de baja calidad en cuanto a la vegetación de ribera, probablemente asociados a las presiones de cultivos tradicionales, pero con nuevas técnicas más agresivas con el medio y poco integradas. En el 74,7% de sus riberas están ocupadas por la liseda, pero las especies foráneas aparecen de nuevo en el 100% de la extensión de este arroyo. De hecho, llegan a aparecer hasta 4 especies diferentes en un mismo tramo, es decir, 4 especies alóctonas en menos de 1 kilómetro. Esto es indicativo de un grave problema. Cabe destacar una especie, que es Ailanthus altísima, el árbol del cielo, que los últimos, por las indagaciones hechas entre la gente de la zona y las preguntas a los propietarios de las fincas ocupadas, parece que apareció hace no más de 6-7 años en el entorno. Y por tanto, por las características que presenta de invasividad y el estado actual del mismo, parece que no más de 5 o 6 años, si no se actúa sobre él, será la especie dominante de estos tramos. En conclusión, podría decir que en base a los índices de calidad considerados en la cuenca alta del Gébora se encuentra en un buen estado ambiental de conservación. No obstante, no está exenta de problemas y la evolución de la misma dependerá en gran medida de las presiones ejercidas sobre el sistema. En cuanto al hábitat de interés comunitario, el bosque aluvial de Alnus glutinosa y Frasinus excelsior como elemento clave del espacio protegido CEPAC ha sido detectado en casi todos los cauces estudiados, con una calidad buena, pero en el 25% de los tramos estudiados, este bosque aluvial presenta un estado de retroceso y solo en el 7% muestra una evolución positiva. En cuanto a la calidad del agua, en términos generales, es superior a la esperada, pero sería necesario un estudio más riguroso para extraer conclusiones más sólidas al respecto. Todos los cauces estudiados presentan algún tipo de amenaza que va en detrimento de la calidad de sus hábitats y de la conservación de la naturalidad de los mismos. En un espacio protegido no solo es necesario establecer restricciones, sino pautar y ejecutar un plan de gestión compatible y de forma equilibrada de la explotación de los recursos con una evolución positiva de este medio natural.
El problema generalizado a nivel mundial de las especies alóctonas se pone claramente de manifiesto a nivel local con este trabajo. La presencia de forma generalizada de estas en la cuenca alta de Gébora y el carácter invasivo detectado en algunas de ellas hace pensar que la evolución de este sistema fluvial, si no existe una remediación, pasa por un deterioro de los sistemas autóctonos en favor de las formaciones formadas por especies autóctonas y foráneas. Sin nada más, agradecer su atención y espero que haya sido de su interés mi ponencia. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la brillante exposición de todos y cada uno de los expositores sobre un tema siempre muy importante, muy interesante, que es el manejo de cuencas y como es en este caso concreto los instrumentos de gestión ambiental que hoy día se han expuesto. Tenemos preguntas en el chat que vamos a hacer inmediatamente y luego un breve comentario. Para los expertos de México y Ecuador nos preguntan cuál es la viabilidad de que las empresas mineras dejen su actividad en México y cuál es la vía legal para que el gobierno de Ecuador retribuya el daño ocasionado por la planta hidroeléctrica. Agradecemos sus breves respuestas, ya que estamos atrasados un promedio de 20 minutos y agradecemos sus respuestas. Si hubiera más preguntas, se estarán absolviendo vía correo electrónico por los expertos que hubiera. Muchas gracias. Adelante México y luego Ecuador. Muchas gracias. Muy bien. No sé quién habrá hecho la pregunta, pero es una muy buena pregunta, eso de la viabilidad de las empresas mineras. ¿Por qué es una buena pregunta? Porque es un tema bastante controversial, porque en la parte ambiental tenemos que sí, nosotros queremos eliminar los mayores impactos que se tienen en los ecosistemas. Sin embargo, si lo vemos de la manera social, podemos saber que esa minera tiene también un impacto social, económico, y que es importante en muchos sectores de la población, principalmente en las poblaciones pobres que solo tienen esos recursos para poder, solventarse, ¿no? Entonces, por eso a veces crea como un tema controversial, pero yo creo que la solución es más bien incitar a todas esas empresas mineras a hacer más investigación, cómo evitar sus impactos, y pues en el caso del área de estudio tenemos un problema en el que la empresa minera no se hace cargo de los impactos que han establecido en el lugar. Entonces también tenemos un problema de que las legislaciones que se tienen en el país no se están cumpliendo. Entonces también va por ese lado. Ok, muchas gracias. Si hubiera un comentario adicional de su colega de México, caso contrario pasamos a Ecuador con respecto a la hidroeléctrica. Adelante, profesor. Sí, en referencia a la pregunta de cómo poder reparar el tema de la central hidroeléctrica al Estado, en el gobierno del turno anterior fue un compromiso entre gobiernos, entre el gobierno de Ecuador y China, la construcción de una obra que costó $3.000 millones. El gobierno actual se ha hecho cargo de algo que ya fue firmado, de algo que fue ya cancelado a través del gobierno a gobierno. Entonces, lo que actualmente se está haciendo es una reparación de $20 millones de dólares más. Lo que está causando es un sobreprecio del tema de la construcción. Al final costaría más de $3.200 millones de dólares la construcción. No lo puede devolver al país porque fue algo ya firmado con un gobierno anterior entre Ecuador y China. Ok, muchísimas gracias, profesor. Me resta, dentro de este apretado tiempo, hacer un muy breve comentario de tan brillantes exposiciones, sumamente técnicas. Siempre el tema de los recursos hídricos y su manejo como un instrumento de gestión ambiental. Indudablemente se sabe que tenemos instrumentos de gestión ambiental preventivos, correctivos, estudios de impacto ambiental que ayudarán a mitigar, a remediar o a restaurar el ambiente.
brillantes exposiciones que se han expuesto y el manejo de las cuencas, conforme hemos visto en España, sumamente técnicos, y en verdad esto lo que hace es enriquecer el conocimiento sobre el manejo de estas cuencas hídricas y los instrumentos de gestión ambiental de cara, indudablemente, a los objetivos del desarrollo sostenible. Por mi parte, muy agradecido, las exposiciones han estado sumamente técnicas y diría de muy buen nivel, de lo cual agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por todo. Muy amables.